Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era un sábado cálido, de esos en que el sol cae lento sobre las tejas y todo huele a domingo anticipado. Regresaba del supermercado con las bolsas llenas de frutas, pan recién hecho y una botella de vino blanco que él siempre decía que le recordaba a nuestros viajes por Andalucía. Al pasar junto al baño exterior, noté que la puerta estaba entreabierta, algo poco habitual en él, tan maniático del orden. Entré solo por curiosidad, sin sospechar nada aún, y ahí estaban, 2 toallas mojadas tiradas en el suelo de cerámica, una más grande, otra con detalles rosados. Me agaché, confusa, y al levantarlas, noté que una de ellas olía intensamente a un perfume dulce y empalagoso. Había rastros de base de maquillaje, pequeñas fibras rubias pegadas a la tela y, sobre todo, ese olor, uno que jamás había estado en mi casa, ni sobre mi piel. No era común que alguien usara ese baño sin avisarme, mucho menos en un día en que supuestamente mi marido estaba solo. Me detuve en seco, con el corazón golpeando fuerte, mientras repasaba mentalmente su horario, sus palabras, cada detalle insignificante que me había dicho por la mañana. Decía que tenía la espalda cansada, que prefería quedarse en casa a descansar, y yo, como tonta, le había creído. Me pregunté si alguna amiga habría venido sin avisarme, pero eso no tenía sentido. ¿Quién entra a una casa ajena, se baña y se va sin decir nada? Tomé las toallas con cuidado, sin dar señales de que las había visto, y las escondí en una bolsa de lavandería. No dije nada. No reaccioné. Pero en mi pecho empezó a crecer una sospecha afilada, punzante, incontrolable. Volví a la cocina, preparé el almuerzo como si nada, y cuando él salió de la ducha diciendo que había dormido una siesta deliciosa, le sonreí. No mencioné las toallas, ni el perfume, ni la humedad del piso. Quería observar sin alertar. Él se sentó a la mesa, abrió la botella de vino que yo había traído y brindó por nosotros, como si todo estuviera en calma. Pero en mi cabeza ya se había encendido una alarma silenciosa. Algo se había roto, aunque aún no supiera cuánto. Esa tarde, frente a la ensalada de atún y la copa medio vacía, supe que algo oscuro se escondía entre las paredes de mi propia casa. Y por primera vez en mucho tiempo, no confié en sus palabras. Empecé a mirar a mi marido con otros ojos, con una mezcla de frialdad y análisis. Salía temprano y volvía tarde, diciendo que había reuniones urgentes o llamadas interminables, pero su ropa tenía olor a cloro y la piel marcada por el sol, como si hubiera estado tumbado junto a una piscina. Me decía que iba a correr al parque, pero nunca volvía sudado, ni traía el mínimo rastro de tierra en las zapatillas. El móvil, que antes dejaba olvidado sobre la mesa, ahora no lo soltaba ni para ir al baño. Si sonaba, salía de la habitación con tono apurado y voz bajita, como quien esconde algo prohibido. Por las noches, fingía cansancio extremo y se acostaba sin hablar mucho, mirando al techo con expresión ausente. Todo en él gritaba mentira, pero aún no tenía pruebas, solo el ácido de la duda en el estómago. Observaba sus gestos, sus silencios, sus nuevas manías, y cada detalle parecía confirmar mis temores. Una tarde, se fue diciendo que tenía una comida con un cliente, pero olvidó cerrar sesión en el ordenador. No lo pude evitar, lo abrí y revisé sus correos. Nada concreto, solo evasivas, mensajes eliminados, huecos cuidadosamente limpiados. Todo demasiado limpio, demasiado perfecto. Como cuando se barre la casa después de un crimen. Me dolía pensar mal de él, pero ya no era confianza lo que sentía, sino una mezcla de rabia contenida y desilusión. Estaba segura de que no era una simple aventura. Había algo más profundo, más sucio. Una traición instalada como un huésped silencioso entre nuestras sábanas. Y yo, cada vez más cerca de explotar. Una noche, decidí actuar con frialdad. Fui a una tienda online y compré una pequeña cámara de vigilancia con visión nocturna, sin cables, con acceso remoto desde el móvil.
La instalé al día siguiente, camuflada entre unas plantas junto al jardín, con un ángulo perfecto hacia la piscina y el baño exterior. Fingí que había fallos con el portón eléctrico y que necesitábamos reforzar la seguridad. Él no sospechó nada. Me limité a sonreír y mostrarle la factura falsa de una empresa que ni siquiera existía. Cada noche, desde el baño, revisaba los vídeos con el corazón en vilo, deseando no encontrar nada, pero sabiendo que lo haría. Durante días no apareció nadie extraño. Todo parecía normal, como si el universo se burlara de mi angustia. Pero no me rendí. La paciencia, en manos de una mujer herida, se convierte en un arma letal. Esperé, noche tras noche, con la vista fija en la pantalla, deseando que la verdad saliera a la luz. No era solo celos, era intuición, certeza callada. Cada día que pasaba, el silencio se hacía más insoportable. Sabía que era cuestión de tiempo, que en algún momento ella volvería, segura, confiada, como si la casa le perteneciera. Y entonces, al fin, la cámara lo captaría todo. No tendría que preguntar nada. Tendría la prueba. Fue una tarde cualquiera, de sol brillante y viento suave. Revisaba el vídeo mientras almorzaba en el trabajo, sin esperar gran cosa. Pero a las 12:36, mi sangre se heló. Una mujer rubia, de piernas largas y cuerpo esculpido, cruzó el jardín como si fuese suyo, con un bikini rojo y una toalla colgada del hombro. Caminaba con soltura, sin prisas, con la confianza de quien ya conoce el lugar. Se lanzó al agua sin mirar a los lados, nadó como si estuviera en un resort y se tumbó al borde, sonriendo. Poco después, él salió de casa con 2 copas en la mano. Le dio una a ella, se sentó junto a su cuerpo mojado y brindaron. Luego se besaron, larga y descaradamente. Ver aquello fue como recibir un puñetazo en el pecho. El tiempo se detuvo. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar, con las manos heladas, mientras todo lo que había sospechado tomaba forma frente a mis ojos. No se trataba de una aventura pasajera. Había complicidad, rutina, afecto sucio. Se reían, hablaban, se tocaban como si no existiera nada ni nadie más. En mi propia casa. En mi jardín. En mi piscina. Fue ahí donde la rabia empezó a crecer como fuego contenido. Ya no quería llorar. Quería justicia. Y la tendría. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, repasando cada escena de aquel vídeo como si fuera una película maldita. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de rabia, asco y desilusión que me apretaba la garganta. 30 años de matrimonio reducidos a eso, una mujer joven bañándose en mi piscina mientras él le servía vino. Recordé nuestros aniversarios, los partos, las veces que lo defendí frente a mi familia. Todo parecía una mentira, una construcción frágil que él destruyó con sus propias manos. No sabía si dolía más la infidelidad o la forma descarada en que lo hacía, en nuestro espacio más íntimo. Me sentí usada, vieja, invisible. Cada caricia que le dio a ella era una bofetada para mí. Cada sonrisa, cada beso, era una puñalada directa a mi dignidad. No lloré de forma escandalosa. Solo dejé que las lágrimas cayeran lentamente, en silencio, como una fuga que no se puede detener. Me preguntaba qué veía en ella que ya no veía en mí. ¿Era su juventud? ¿Su cuerpo? ¿O simplemente el morbo de lo prohibido? Pensé en mis hijos, en cómo reaccionarían si supieran. Pero sobre todo, pensé en mí. Y ahí, en medio del dolor más absoluto, tomé una decisión. Él me había quitado la paz, pero yo le quitaría la comodidad. La traición se paga. Y yo ya tenía claro cómo. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos deformados. Empecé a repasar mentalmente situaciones del pasado que antes no tenían importancia.
Tardes en las que llegaba cansada del trabajo y él decía que había estado cortando el césped, pero sus manos estaban limpias. Momentos en los que salía a comprar pan y volvía una hora después con una simple baguette. Conversaciones interrumpidas cuando entraba en la habitación, llamadas que no eran nada. Me di cuenta de que había señales, muchas, pero yo no quise verlas. Me sentí tonta, ingenua, como una mujer que se enamora de una versión que nunca existió. ¿Desde cuándo ocurría? ¿Era solo una? ¿O había más? Las preguntas me consumían por dentro, pero no buscaba ya una confesión. Quería entender el nivel de su mentira. Pensaba en cada excusa que me dio, cada vez que me dijo que me amaba mientras yo, confiada, preparaba su café. ¿Cómo se puede besar a alguien mientras se piensa en otra? ¿Cómo se puede dormir junto a una persona mientras se fantasea con otra piel? Me revolvía el estómago imaginarlo. Pero no me dejaría arrastrar por el drama. No haría escándalos. Mi castigo sería lento, silencioso, devastador. Porque cuando una mujer como yo despierta, no hay marcha atrás. El juego acababa de comenzar. Decidí salir a caminar y pasar por casa de Julia, mi vecina de al lado. Tomamos café en su jardín, como tantas veces antes, pero esa vez yo tenía una intención muy clara. Le pregunté con voz casual si había notado algo extraño últimamente, alguna visita inesperada en mi casa mientras yo estaba fuera. Ella dudó unos segundos, bajó la mirada y dijo, bueno, pensé que era familia tuya, viene algunas tardes, entra por la puerta trasera, se queda un rato y se va. Fingí sorpresa, sonreí y dije que no tenía idea de quién podía ser. Pero por dentro me hervía la sangre. Todos sabían. Todos, menos yo. Julia intentó cambiar de tema, pero yo ya no escuchaba. Solo podía pensar en la imagen que proyectaba ante el vecindario, la esposa engañada, la que vive en una mentira sin darse cuenta. Me sentí ridícula, expuesta, humillada. ¿Cuántas veces me habrían mirado con lástima? ¿Cuántas veces se habrían callado por pena o por cobardía? Agradecí el café, me despedí con una sonrisa forzada y caminé de vuelta a casa con las tripas revueltas. No podía dejar que esto quedara así. Necesitaba recuperar el control, tomar las riendas de mi vida y mostrarles a todos, especialmente a él, que yo no era una víctima. Era el principio del fin. Y la venganza ya estaba en marcha. Mi marido seguía fingiendo una normalidad que ya no convencía a nadie. Me traía flores los viernes como si todavía creyera en el teatro barato de las apariencias, y preparaba cenas de domingo con sonrisas vacías. Me hablaba de vacaciones en la costa, de planes para el verano, como si yo no supiera que su verano ideal era con otra. Lo observaba en silencio, con una calma que él confundía con ignorancia. No sabía que ya había visto las grabaciones, que conocía su ritual con la rubia en la piscina, su rutina de mentiras. Cada gesto suyo se había convertido en una caricatura absurda, un intento desesperado por mantener lo que ya estaba roto. Pero yo no le diría nada aún. Prefería ver hasta dónde llegaría. A veces lo observaba dormir, y me preguntaba si alguna vez me había querido de verdad, o si solo fui el papel cómodo de una vida estable. Él roncaba tranquilo, como quien cree tener el control, sin saber que cada noche estaba más cerca del abismo. Durante el desayuno, hablaba de política, del tiempo, de sus compañeros de trabajo, y yo lo escuchaba con la serenidad de quien ya no espera nada. Había dejado de ser su esposa en el corazón, aunque aún lo era en papeles. Por dentro, yo ya no era la misma. Algo se había quebrado y, en su lugar, estaba naciendo otra mujer. Más fría, más fuerte, y dispuesta a hacer justicia con sus propias manos. Su doble vida pronto se convertiría en su peor pesadilla. Dejé de llorar. Me miré al espejo una mañana y decidí que no derramaría ni una lágrima más por alguien que me había traicionado tan cobardemente.
Mi venganza no sería impulsiva ni vulgar. No quería gritos ni escándalos. Lo que planeaba era más elegante, más calculado, y lo recordaría toda su vida. La herida ya estaba abierta, pero ahora yo tenía el bisturí. Empecé a pensar en todas las formas de herirlo sin que pudiera acusarme de nada. El silencio sería mi aliado. Y el dolor, mi firma. Pasé días leyendo, investigando, trazando escenarios en mi mente como si fuese una estratega de guerra. Él no sospechaba nada. Seguía viviendo su mentira, confiado, mientras yo construía lentamente el escenario de su caída. No pensaba dañarlo físicamente, pero sí quería hacerle sentir el ardor del desprecio, la picazón de la vergüenza, la desesperación de no poder explicarse. No necesitaba escándalos para humillarlo. Quería una reacción que lo empujara a perder el control delante de todos. Y entonces, yo quedaría intacta, perfecta, victoriosa. Era el momento de actuar. Y yo no fallaría. Busqué entre foros y páginas especializadas extractos naturales que provocaran una reacción intensa, pero sin dejar secuelas graves. Encontré uno basado en ortiga líquida y aceite de mostaza, que causaba picor, ardor y enrojecimiento inmediato al contacto con la piel. Era el efecto perfecto, incómodo, desesperante, pero sin dejar huellas permanentes. Lo pedí por internet bajo un nombre falso y di una dirección de entrega alternativa. Cuando llegó el paquete, lo escondí en el garaje, junto a las herramientas que él nunca usaba. Lo revisé 1000 veces para asegurarme de que era lo que necesitaba. Y lo era. La mezcla era transparente, inodora, indetectable. Me sentí como un alquimista del castigo, preparando su fórmula con precisión milimétrica. No era violencia. Era justicia. Lo mezclé con un poco de agua destilada para asegurar una distribución pareja y lo dejé guardado, esperando el momento ideal. No podía precipitarme. Todo debía parecer un accidente, una coincidencia, una simple reacción inesperada. Mientras tanto, él seguía con su rutina, sonrisas falsas, abrazos vacíos, promesas huecas. Yo solo lo observaba, segura de que pronto caería en su propia trampa. Y lo haría sin que nadie pudiera salvarlo. El viernes llegó con una calma fingida. Él me dijo que no tenía reuniones, que pensaba quedarse en casa a leer y relajarse. Yo asentí con dulzura, le preparé su café favorito y le di un beso en la mejilla como si aún creyera en nosotros. Me vestí con cuidado, tomé las llaves del coche y fingí que salía rumbo al trabajo. Pero a los 10 minutos regresé por la entrada lateral. Entré en silencio, saqué el frasco preparado del garaje y caminé hasta la piscina. Allí, sin titubear, vertí todo el contenido en el agua, asegurándome de que se disolviera completamente. Luego salí de nuevo como si nada, con una sonrisa serena en los labios. Durante el trayecto al trabajo, sentí una mezcla de nerviosismo y euforia. Lo que estaba por ocurrir no podía detenerse. Era mi forma de cerrar el ciclo, de devolver el dolor con una dosis controlada de desesperación. Llegué a la oficina como siempre, saludando a mis compañeras, fingiendo normalidad absoluta. Pero por dentro, cada minuto era una cuenta atrás. Había activado una bomba invisible, y él ni siquiera lo sabía. Ese día no revisé correos ni hablé mucho. Me encerré en el baño a la hora señalada, con el móvil en mano y los ojos fijos en la cámara del jardín. El espectáculo estaba por comenzar. El vídeo mostraba un jardín iluminado por el sol del mediodía. Todo parecía tranquilo, como cualquier otro día en mi casa, hasta que a las 1:12 ella apareció. Llevaba el mismo bikini rojo, la misma toalla colorida y esa seguridad insoportable con la que caminaba. Saludó a la cámara sin saber que la estaban grabando. Se acomodó el cabello, se quitó las sandalias y se lanzó al agua con una risa ahogada de placer. Nadaba tranquila, haciendo largos,
como si la piscina fuera suya. No tenía idea de que el agua ya no era su aliada, sino su castigo líquido. Yo la observaba desde la pantalla, sin pestañear. Minutos después, comenzó a frotarse los brazos, como quien siente un cosquilleo incómodo. Luego vino la incomodidad real. Su risa desapareció. Frunció el ceño, miró sus piernas y empezó a moverse con torpeza. El ardor había comenzado. Se llevó las manos al rostro, se rascaba el cuello y gritaba algo que no se entendía desde la grabación. Mi corazón latía a 1000, pero no de miedo, sino de justicia. Lo que ella sentía era apenas una parte de lo que yo había soportado durante meses. Me sentí poderosa, por primera vez en mucho tiempo. Y lo mejor de todo, nadie podía probar nada. La mujer intentó salir del agua a trompicones, resbalando mientras se sujetaba los brazos. El picor la hacía temblar, gritar, desesperarse. Sus gritos se fueron haciendo más fuertes, hasta que el nombre de él salió de su boca con desesperación. Javier, me quema, haz algo, gritaba, entre sollozos y gestos descontrolados. A los segundos, mi marido apareció corriendo desde dentro de la casa, con el rostro pálido y las manos vacías. Al verla, se quedó paralizado por un segundo, sin entender qué ocurría. Ella se lanzó contra él como una fiera, exigiendo respuestas, temblando y medio desnuda. Él intentó ayudarla, pero ella lo empujaba, gritándole que algo había en el agua, que era culpa mía, que yo lo sabía. Él, confuso, repetía que era imposible, que yo no sería capaz de hacer algo así. Pero su voz sonaba débil, vacía, sin fuerza ni convicción. Ella, roja como un tomate, se envolvió en la toalla y salió corriendo hacia la ducha exterior, sin dejar de gritar. Él miraba la piscina como si buscara una explicación en el agua. Yo lo miraba a través de la cámara, en silencio, saboreando su desconcierto. El baño del pecado se había convertido en un infierno. Y apenas era el principio. El grito que lanzó al salir del agua fue desgarrador, como si le arrancaran la piel viva. Me arde todo, Javier, ¿qué me está pasando? Joder, gritaba, corriendo de un lado a otro sin encontrar alivio. Se frotaba con las uñas los brazos, las piernas, incluso el cuello, como si quisiera arrancarse algo que la consumía por dentro. Yo observaba desde la pantalla, en el baño del trabajo, inmóvil. Por un segundo pensé en apagar el vídeo, pero no pude. No era placer lo que sentía, era justicia. Era la imagen del castigo que tantas veces soñé en silencio. La piscina se había convertido en su purgatorio personal. Él intentaba contenerla, hablándole en voz baja, pero ella no escuchaba nada. Solo repetía que eso no era normal, que algo raro había en el agua, que eso no era solo cloro. Se miraba las piernas enrojecidas y empezaba a llorar, gritando que yo lo había hecho, que era mi culpa. Él negaba una y otra vez, con una desesperación creciente, como quien ya no puede sostener más mentiras. La imagen de ambos en ese estado era grotesca, absurda, casi poética. La reina de la piscina, ahora reducida a un amasijo de piel y llanto. Y él, su amante, perdido entre excusas inútiles. El espectáculo acababa de empezar. Y yo tenía asiento en primera fila. Ella gritaba su nombre como si él pudiera salvarla del ardor que la devoraba. Él, nervioso, corrió por hielo, toallas, lo que tuviera a mano. Ella lo empujó, enfurecida, llamándole imbécil, gritándole que yo lo había hecho aposta. Tu mujer es una bruja, me ha envenenado, vociferaba, envuelta en su toalla y temblando de rabia. Él seguía negándolo, torpe, intentando calmarla mientras miraba la piscina como si esperase encontrar algún objeto flotando. Pero no había nada. El agua estaba limpia, clara, perfecta. No podía demostrar nada, y eso lo desesperaba más que los gritos de su amante. Ella no buscaba explicación, solo culpables.
Se marchó corriendo hacia la entrada, gritando que iba al hospital, que me denunciaría, que eso no se quedaría así. Él la siguió unos pasos, pero luego se detuvo, paralizado, como si no supiera qué hacer con ese caos que había provocado. Yo, desde mi rincón privado, apagué la transmisión. Ya no necesitaba ver más. Ya había pasado lo que tenía que pasar. El veneno había hecho su efecto, no solo en su piel, sino en la confianza entre ellos. Ella lo odiaba por no protegerla, por no controlarme. Y él, probablemente, empezaba a darse cuenta de que no conocía a la mujer que dormía a su lado. La escena en vivo había terminado. Pero las consecuencias, apenas comenzaban. Cuando volvió a entrar en casa, lo vi desde la cámara caminando despacio, como un hombre derrotado. Cerró la puerta con lentitud, se pasó las manos por el rostro y se dejó caer en una de las sillas del jardín. Por primera vez en años, lo vi sin máscara. Ya no había excusas, ni sonrisas, ni frases ensayadas. Solo quedaba un hombre consciente de que había perdido el control de su doble vida. Esa misma tarde intentó llamarme varias veces, pero no respondí. Quería que se cociera en su propia confusión. Quería que la mentira se deshiciera dentro de él, lentamente, como un hielo que quema. Horas después me envió un mensaje: tenemos que hablar. Esto es grave. No contesté. No tenía intención de explicarle nada. Quería que se ahogara en sus suposiciones, que imaginara hasta dónde era capaz de llegar. Él no sabía cuánto había visto, cuánto sabía, ni cuánto estaba planeado. Solo intuía que todo se había torcido. Lo mejor era que, ante los demás, yo seguía siendo la esposa tranquila, trabajadora, inofensiva. Él, en cambio, empezaba a parecer paranoico, alterado, culpable sin juicio. La mentira que había construido durante tanto tiempo ya no podía sostenerse. Se derrumbaba sobre él, ladrillo a ladrillo. Y yo, desde mi silencio, lo veía caer. Terminé mi jornada en la oficina y pedí un taxi sin avisar. Quería que mi llegada fuera tan inesperada como el infierno que ellos mismos habían creado. Al bajar frente a la casa, el aire parecía más denso. Caminé con paso firme hasta el jardín, donde él estaba de pie, aún en shock, y ella se secaba los brazos con furia. Su piel seguía roja, los ojos llenos de lágrimas, la rabia desbordada. Me acerqué como quien no sabe nada y pregunté con voz calmada: ¿qué ha pasado aquí? El silencio fue total. Solo el viento se atrevió a moverse. Ella me miró con odio y murmuró entre dientes: tú sabes lo que hiciste. No respondí. Solo le sostuve la mirada y le sonreí. Fue una sonrisa lenta, serena, cargada de todo lo que no necesitaba decir en voz alta. Él bajó los ojos, como si de pronto no supiera quién era yo. Ella recogió sus cosas con torpeza y se marchó sin despedirse, aún murmurando amenazas vacías. Cuando la puerta se cerró tras ella, el jardín quedó en un silencio tenso, irrespirable. Caminé hacia la cocina, puse agua a calentar y preparé un té como si fuera cualquier día. Me senté a leer una revista, con la taza entre las manos. No le dirigí una palabra más. El espectáculo había terminado. Y yo era la única actriz que aún quedaba en escena. Él no se atrevió a entrar durante horas. Se quedó en el jardín, mirando la piscina, intentando entender lo que había ocurrido. Yo permanecí dentro, serena, sin romper mi rutina. Preparé la cena, puse música suave y me encerré en el dormitorio como si no hubiera pasado nada. La casa olía a calma, pero era una calma tensa, como la antesala de una tormenta. Cuando finalmente entró, lo hizo con pasos lentos, como si temiera romper el silencio. Me miró buscando alguna palabra, una explicación, un reproche. Pero yo no le ofrecí nada. Solo mi indiferencia.
Esa noche dormí profundamente, sin necesidad de fingir. Él, en cambio, pasó la noche en el sofá, despierto, removiéndose cada pocos minutos, invadido por un miedo nuevo, el de no conocerme. Durante años fui transparente, leal, predecible. Ahora era un enigma que le quemaba desde dentro. No preguntó nada, no exigió explicaciones. Sabía que algo había cambiado y que no tenía control sobre ello. Esa era la verdadera fuerza del silencio, no gritar, no acusar, solo dejar que el otro se destruya con su propia culpa. Mientras tanto, yo respiraba tranquila. Por fin, el poder había cambiado de manos. Al amanecer, se acercó al dormitorio con cara de derrota. Se sentó en el borde de la cama y me miró con los ojos húmedos, como un niño que teme el castigo. No sabía por dónde empezar, ni cómo justificar lo injustificable. Me pidió que le explicara lo que estaba pasando, que si yo tenía algo que ver con lo que le ocurrió a ella. Yo lo miré a los ojos, sin rabia, sin lágrimas, y le dije solo una frase: he visto las grabaciones. Fue suficiente. Su rostro se transformó por completo. Pasó del desconcierto al horror, del horror al miedo. Intentó justificarse, balbuceando frases sin sentido, diciendo que había sido un error, que no significaba nada. Pero yo no respondí. Me levanté de la cama, fui hasta la ventana y abrí las cortinas con gesto lento. El sol entró en la habitación como un testigo silencioso de su caída. Él seguía hablando solo, luchando contra un muro invisible que ya no se movía. Yo no necesitaba oír nada más. La confesión ya estaba hecha, sin necesidad de gritos ni lágrimas. En ese momento entendí que el amor había muerto. Lo único que quedaba era justicia. Y esa, la administraría yo. No hubo escándalos, ni súplicas, ni segundas oportunidades. 3 días después de su confesión mutilada, ya tenía los papeles del divorcio sobre la mesa. Los firmé con pulso firme, sin una sola lágrima, como quien firma la salida de un hospital tras una larga enfermedad. Él los miraba con ojos vacíos, como si aún esperara que yo vacilara, que mostrara debilidad. Pero no quedaba nada de aquella mujer que un día le creyó todo. Se lo dejé claro con una frase que le heló la sangre: te dejo libre para que sigas haciendo el ridículo con quien quieras. Su silencio fue el único sonido que quedó. La casa estaba a mi nombre. Las cuentas, en orden. La separación fue limpia, pero letal. Él recogió sus cosas con lentitud, intentando alargar cada minuto, como si pudiera revertir lo irreversible. No hubo abrazos, ni adiós con emoción, solo una puerta que se cerró con suavidad y un eco que sonó como un portazo. Lo vi alejarse por la ventana, con los hombros caídos, arrastrando maletas que antes llenaban nuestras vacaciones. No lo detuve. No volví la cara. En ese instante supe que había recuperado el control de mi vida. Y esa libertad no tenía precio. Reformé la casa desde los cimientos. Cambié los colores, los muebles, las cortinas, todo lo que tuviera su olor o su sombra desapareció. Pinté las paredes de tonos cálidos, llené los rincones con plantas y dejé la habitación de invitados convertida en mi taller de arte. Vacié la piscina, la limpié centímetro a centímetro, y la llené de nuevo, esta vez con agua pura, solo mía. Cada espacio recuperado era una pequeña victoria sobre el dolor. Ya no se trataba de olvidar, sino de reconstruir. La soledad, que antes dolía, ahora era un refugio sagrado. Me preparaba desayunos lentos, con música suave y luz natural entrando por las ventanas. Leía novelas antiguas, regaba las plantas y hablaba conmigo misma sin sentirme sola. Redescubrí mi voz, mis gustos, mis silencios. Por primera vez en años, no tenía que explicar mis decisiones a nadie. Nadie juzgaba mi ropa, mis horas de sueño, mi forma de existir.
La libertad me abrazaba cada mañana como una nueva piel. No necesitaba a nadie. Y si alguna vez volvía a amar, no sería desde la necesidad, sino desde la plenitud. Era una mujer nueva. Y nadie la detenía. Su amante lo abandonó apenas 2 semanas después de que se mudara. Ya no había casa con piscina, ni copas servidas al sol, ni apariencias que sostuvieran la fantasía. Descubrió que fuera del jardín ajeno, él no era más que un hombre mediocre con promesas vencidas. Sin el disfraz de esposo ejemplar, no quedaba nada que la retuviera. Se marchó sin despedirse, dejándole una nota tan vacía como su relación. Sus amigos comenzaron a alejarse, incómodos con el escándalo y la verdad a medias que se comentaba por el vecindario. Incluso sus hijos, nuestros hijos, eligieron el silencio. Las llamadas se hicieron más frecuentes, pero yo no contestaba. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no me interesaba. Lo veía desde la distancia, reducido a un hombre solo, con el orgullo roto y la dignidad arrastrada. Él había querido tenerlo todo: esposa, amante, doble vida. Y acabó sin nada. La justicia no siempre llega en forma de venganza, a veces basta con mirar cómo el tiempo hace su trabajo. Verlo caer sin mover un dedo fue más poderoso que cualquier grito. Y yo, desde mi nueva paz, solo tenía una certeza: el castigo más cruel fue perderme. Decidí volver a estudiar. Me apunté a un curso de Historia del Arte en la Universidad para Mayores, algo que siempre había querido y que postergué por cuidar de todos menos de mí. En las clases, me sentía viva, curiosa, libre de etiquetas. Empecé a pintar de nuevo, como cuando era joven, y dejé que los colores hablaran por mí. Hacía años que no me reía tanto con desconocidos ni me sorprendía a mí misma aprendiendo cosas nuevas. Compré un billete de tren y viajé sola por el norte, con una libreta y una cámara. Cada día era una conquista, una promesa cumplida a mí yo de antes. Ya no me dolía el silencio, lo disfrutaba. Las tardes en casa eran pausadas, llenas de luz y música suave. Algunas amigas volvieron a mi vida, otras nuevas llegaron, y todas me recordaban lo que siempre fui: fuerte, generosa, brillante. No necesitaba contarles lo ocurrido, ellas lo intuían en mis ojos, en mi forma nueva de hablar. Había aprendido a vivir conmigo misma sin pedir permiso. El amor propio, ese que tanto ignoré, se había convertido en mi mejor amante. No necesitaba llenar vacíos, porque ya no los tenía. Estaba completa. Y por primera vez, lo sabía. Una mañana cualquiera, después de ducharme, me miré al espejo con detenimiento. Vi las líneas en mi rostro, las cicatrices emocionales y los ojos que ya no buscaban explicaciones. Y por primera vez, no me dolió. Sonreí con calma, con verdad, con la certeza de haber sobrevivido a lo impensable. No era la misma mujer de antes. Era más sabia, más fuerte, más clara. No necesitaba que nadie me dijera lo que valía. Lo veía reflejado en cada gesto, en cada decisión que tomaba sin miedo. Me vestí despacio, eligiendo colores que me hacían sentir poderosa, sin pensar en si a él le habrían gustado. Me preparé un desayuno completo, encendí incienso y abrí las ventanas para que el viento acariciara la casa. Todo estaba en equilibrio. Ya no vivía pendiente de un mensaje, de una mentira o de una ausencia. Vivía para mí, y eso era más revolucionario que cualquier grito. Me abracé con orgullo, sin necesidad de palabras. Ese espejo ya no reflejaba a una mujer traicionada. Reflejaba a una mujer renacida. Nunca conté a nadie lo que puse en la piscina. No hacía falta. La verdad tenía una manera sutil y poderosa de flotar por sí sola. Él lo sabía, y con eso bastaba. Nunca me enfrentó directamente, jamás pronunció en voz alta la sospecha. El silencio entre nosotros decía más que cualquier acusación.
Mi venganza fue elegante, quirúrgica, irreversible. No necesitaba confesar para que doliera. La humillación había sido pública. Y el castigo, perfecto. Yo, en cambio, recuperé mi lugar sin necesidad de arrebatar nada a nadie. Caminaba por mi jardín como reina legítima, sin sombras, sin visitas indeseadas. El agua de la piscina brillaba bajo el sol como si también hubiera renacido. El pasado había quedado enterrado, pero con dignidad. No olvidé, no perdoné. Solo seguí adelante. Porque la mejor victoria no fue herirlo. Fue demostrar que no me destruyó. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el timbre sonar. Fui hasta la puerta y lo vi allí, de pie, con el rostro demacrado y los ojos llenos de algo que parecía arrepentimiento. Llevaba una camisa arrugada y las manos vacías, como si no supiera qué traer a alguien que ya no le pertenece. Me pidió hablar, dijo que necesitaba cerrar capítulos, que no podía seguir así. Le ofrecí pasar al porche y le serví un café, con la misma tranquilidad con la que lo había amado y dejado. Me habló de recuerdos, de errores, de noches sin dormir. Yo lo escuché sin interrumpir, sin emitir juicio. Ya no dolía. Solo era pasado. Cuando terminó, me miró con esperanza, como si aún pudiera haber un resquicio para volver. Se atrevió a preguntar si quedaba algo entre nosotros. Yo me levanté, recogí la taza, y con la misma calma de siempre, abrí la puerta de nuevo. Aquí ya no vives tú, le dije, sin elevar la voz. Él bajó la mirada, comprendió que era un adiós definitivo, y se marchó en silencio. No hubo lágrimas. Solo un portazo suave que marcó el fin de una historia que ya no me pertenecía. Cerré con llave, di media vuelta y volví a mis plantas. La paz no se negocia. Y la mía no estaba en sus manos. Desde aquel día, dormí sin sobresaltos. No había pesadillas, ni sobresaltos al escuchar pasos en la casa, ni esperas frente al teléfono. Me despertaba cada mañana con el alma en calma, como si por fin habitara el cuerpo correcto en la vida correcta. Reía con más fuerza, hablaba con más claridad, y mi presencia ya no se encogía para hacer espacio a nadie. Caminaba por mi casa como quien se reconoce en cada rincón, como si el aire me perteneciera. El pasado había sido necesario, sí, pero no definitorio. Yo no era lo que me hicieron. Era lo que decidí hacer después. Ya no cargaba el peso del por qué ni del cómo. Había soltado la culpa, la duda, el miedo, todo lo que no me pertenecía. Era libre de amar, de no amar, de quedarme sola o de compartir mi mundo, siempre desde la elección y nunca desde la carencia. Me sentía fuerte, luminosa, completa. Ya no necesitaba mostrarle nada a nadie. Mi libertad era mía, conquistada con cada decisión silenciosa. La herida había cerrado, pero la cicatriz brillaba como una medalla. Porque sobrevivir era solo el primer paso. Lo que vino después fue renacer. Un día cualquiera, en una librería del centro, me crucé con un hombre que me pidió ayuda para encontrar un libro. Era sencillo, de mirada amable y voz pausada. Charlamos unos minutos y terminamos tomando un café en una terraza cercana. Hablamos de viajes, de arte, de películas antiguas. No hubo tensión, ni promesas, ni urgencia. Solo dos personas compartiendo una tarde. Me miraba con respeto, con interés real, sin prisas ni dobleces. Y eso, en un mundo de apariencias, valía oro. Volvimos a vernos semanas después, sin presión, sin expectativas. Con el tiempo, comenzamos a compartir más que cafés. Caminatas, risas, silencios cómodos, momentos que no necesitaban grandes gestos para ser sinceros. Él no llegó a salvarme. Llegó cuando yo ya me había salvado sola.
No llenó vacíos, solo sumó presencia. Nunca me pidió que olvidara el pasado, pero me enseñó que el presente también podía ser bello. Hoy, compartimos días tranquilos, domingos de sol y noches sin máscaras. No fue un final feliz. Fue un nuevo comienzo. Porque, al final, la historia no fue sobre él. Fue sobre mí.